En una noche tranquila, en Reykjavik, Islandia, ocurrió algo muy extraño. Una joven de 20 años, Birna Brjánsdóttir, desapareció sin dejar rastro. Reykjavik, Islandia. Este hecho es inusual en un lugar donde las personas se sienten seguras y generalmente no tienen que preocuparse por la delincuencia. Al buscar respuestas, la comunidad descubrió cosas sorprendentes y misteriosas sobre la desaparición de Birna. Esta historia trata sobre el misterio de lo que le sucedió a Birna y de cómo la verdad fue revelada en un lugar donde la gente menos lo esperaba. Birna Brjánsdóttir, 20 años, vivía con su padre en los suburbios de Reykjavik, en Islandia, aunque sus padres estaban separados. Ella era muy cercana a ellos y les hablaba todo el tiempo. Los dos padres querían a Birna tanto como ella los quería a ellos. Birna amaba la música, la danza y pasaba tiempo con sus amigos, a quienes tenía muchos, ya que era muy sociable. Sus amigos decían de Birna que ella era divertida y positiva y que nunca se dejaba abatir por nada. Birna trabajaba como vendedora en una tienda de moda local y todos los viernes después del trabajo pasaba tiempo con la gente local, jugando a las cartas con sus amigos. Luego se dirigía a una discoteca. El 13 de enero de 2017, la noche fue como todas las demás, después de un día de trabajo bien lleno. Birna y sus amigos estaban ansiosos por salir para el fin de semana. Fueron a su lugar de encuentro favorito, donde jugaron a las cartas hasta la medianoche, y luego fueron a bailar en un club popular de la ciudad. La compañía siguió la fiesta hasta las 2 de la mañana, y los amigos finalmente decidieron que era hora de ir a casa. Birna, que siempre apreciaba la música y la danza, les dijo que se fueran sin ella y que ella se quedaría un poco más. Se quedó hasta las 5 de la mañana. A esa hora el club cerró sus puertas. Birna decidió irse a casa y dormir un poco. Tomó algo de comida y caminó lentamente por la calle, iluminada por las farolas y los escaparates. Ella caminaba sola, pero eso no importaba mucho en esta ciudad, donde la tasa de criminalidad era la más baja y donde todos se sentían cómodos los unos con los otros. Aquí, los policías ni siquiera están armados y puede pasar un año entero sin que se cometa un solo asesinato. Los pocos casos que involucran sustancias ilícitas generalmente se resuelven con multas en lugar de penas de prisión. Las imágenes de las cámaras de seguridad en el centro de la ciudad muestran a Birna caminando por la ciudad con la misma ropa que llevaba en el trabajo. Era un par de botas negras, unos jeans negros, un suéter gris y una sudadera con capucha negra. Tenía el cabello suelto y un par de auriculares blancos colgaban de su cuello. Birna chocó con un desconocido y dejó caer las monedas, pero no ocurrió nada más. En un momento pasó frente al cartel amarillo y rojo del bar Cafetería Lesbovsky, en la esquina de una calle estrecha que lleva al mar, y Birna desapareció. Al día siguiente, Birna no se presentó al trabajo. Su amiga María, que trabaja con ella en el departamento de moda, estaba preocupada porque Birna no respondía al teléfono. María conoce a Birna desde la escuela primaria. Durante todo ese tiempo han sido amigas y hasta habían planeado ir a Nueva York en 2 meses. Desde que María conoce a Birna, sabe que su amiga nunca faltaba al trabajo sin avisar a nadie. Así que intentó llamar a Birna a su teléfono móvil, pero estaba apagado, lo cual también era muy extraño, ya que Birna nunca apagaba su teléfono. María luego llamó a los amigos con los que Birna había salido la noche anterior, pero ninguno de ellos había visto a Birna desde las 2 de la mañana. Todas pensaban que ella había ido a casa de su padre. Pero todas se preocuparon cuando descubrieron que no estaba allí. Reykjavik, Islandia. Pánico. María contactó a Silla, la madre de Birna. Silla llamó inmediatamente a la policía y reportó la desaparición de su hija. Ella sabía que su hija era independiente y decidida, pero también responsable y siempre informaba a sus padres de sus movimientos. La señora Silla también publicó en su cuenta de Facebook que su hija no había regresado de una fiesta y que no había dado noticias desde las 2 de la mañana. No es típico de ella. Ayúdenos a ponernos en contacto con ella. Compartan este mensaje y encontrémosla lo antes posible. El mensaje fue compartido miles de veces, pero hasta el momento no había señales de Birna ni ninguna información sobre su paradero. Su madre se quedó despierta toda la noche. Llamó a los servicios de emergencia cada hora para saber si tenían novedades sobre su hija, pero no había ninguna.
A las 9 de la mañana del domingo, la policía descubrió que antes de que el teléfono de Birna se apagara a las 5:50, había emitido una señal hacia una torre de telefonía móvil ubicada en Simax, en la ciudad. La policía no había iniciado una búsqueda oficial para encontrar a Birna, pensando que tal vez estaba con algún amigo, y que en Islandia la gente no desaparece. Pero sabía que algo no estaba bien. Entonces, reunió a miembros de su familia y algunos amigos de Birna, y se dirigieron a la zona donde la señal telefónica de Birna había sido detectada por última vez. Comenzaron a tocar las puertas de los residentes y a mostrar una foto de Birna. La noche se acercaba, pero nada sucedió. Algo debió haberle ocurrido, porque no había ninguna pista ni noticia alguna. Pero debido a la extrañeza de la desaparición, los medios rápidamente se apoderaron del caso, y el rostro de Birna apareció en la portada de los periódicos. Su madre también se expresó, pidiendo ayuda para encontrar a Birna, porque pensaba que le había pasado algo. El caso empezó a atraer cada vez más atención, y la policía comenzó a sentirse presionada para encontrar más rápidamente a la joven desaparecida. Fue así como se lanzó lo que más tarde se convertiría en la mayor búsqueda de la historia de Islandia. Llamaron a uno de los mejores detectives del sector, el detective privado Grímur Grímsson. Era muy conocido por su trabajo de investigación y resolución de crímenes en todo el país. Formaba parte de las fuerzas policiales desde hacía más de 30 años. Grímsson fue informado del caso y recibió todos los datos recopilados por los oficiales, incluidas las imágenes de vigilancia que mostraban los movimientos de Birna esa mañana, desde el momento en que dejó el club hasta su desaparición. Grímsson vio a Birna pasar frente al Lebowski's Bar, pero las imágenes de la cámara siguiente, ubicadas a una cuadra, mostraron que Birna ya no estaba. Había tomado una ruta secundaria y podría haber subido a un coche que pasaba. Mientras el señor Grímsson revisaba el video, notó un pequeño coche rojo que se desplazaba en la dirección opuesta a la de Birna. Este pasó frente al Lebowski's Bar menos de 30 segundos después de su aparición en el video. ¿Podría Birna haber subido a ese coche? El detective pensó que era posible, pero como las imágenes no eran lo suficientemente claras, no pudo ver a los pasajeros ni identificar las placas de matrícula. Al consultar una base de datos nacional sobre vehículos, la policía encontró más de 100 coches de la misma marca, modelo y color. Lunes por la tarde. En ausencia de cualquier otra pista, la policía organizó una rueda de prensa para obtener información que pudiera ayudar a encontrar a Birna o identificar al conductor del coche rojo. Durante la rueda de prensa se anunció que las búsquedas para encontrar a Birna contaban con la colaboración de la Asociación Islandesa de Búsqueda y Rescate y que se solicitaba la ayuda de los voluntarios locales. Este esfuerzo resultó ser efectivo, ya que unas pocas horas después de la rueda de prensa, tarde en la noche del lunes a martes, se logró un avance. Dos hermanos, que formaban parte del equipo de búsqueda, decidieron regresar al lugar donde el teléfono de Birna había emitido su última señal, pero no encontraron nada. Entonces, decidieron bajar al puerto, y cuando vieron un par de botas negras que coincidían con las de Birna, llamaron inmediatamente a la policía, quienes confirmaron después que las botas pertenecían a Birna. Este fue el primer indicio de que había un vínculo directo entre Birna y ese lugar. Se realizaron investigaciones exhaustivas en la zona, enviando buzos al agua helada, pero no pudieron buscar durante mucho tiempo. Los drones tampoco encontraron nada. Mientras tanto, los oficiales revisaron las imágenes de vigilancia del puerto. Pronto detectaron cómo un coche rojo entraba en el puerto a las 6 de la mañana del sábado, cuando Birna desapareció. El coche primero se estacionó junto a un barco pesquero de bandera groenlandesa. Un hombre salió del lado del pasajero y caminó lentamente, con una marcha tambaleante, hasta el barco. El coche luego dio la vuelta y se alejó. Esta vez, la policía pudo obtener el número de matrícula del coche. Era un coche de alquiler que, según las compañías, había sido alquilado por un miembro de la tripulación de un barco pesquero, Thomas Olsen, un hombre de 25 años, originario de Groenlandia. Devolvió el coche el sábado por la tarde y desde entonces había sido alquilado a una joven familia. La policía logró incautar el coche y notó inmediatamente que había sido limpiado recientemente.
El hijo de la familia que alquilaba el coche, sentado en el asiento trasero, se quejó de un fuerte olor químico. Tras una inspección, los agentes encontraron rastros de sangre en el asiento trasero. Este descubrimiento fue alarmante, ya que confirmaba lo que todos temían. Si la sangre pertenecía a Birna, significaba que tal vez ella ya no estaba viva. La muestra de ADN tomada del coche, así como el ADN de Birna, fueron enviados al laboratorio. Mientras tanto, la policía emitió una orden de búsqueda para Thomas Olsen y Nicholas Olsen, el homónimo del hombre visto caminando del coche al barco el sábado por la mañana. Desafortunadamente, el barco zarpó el sábado por la tarde, cuando los dos hombres estaban en el puerto. 3 días después de la desaparición de Birna, el barco en el que los sospechosos se embarcaron estaba a varios cientos de kilómetros de Islandia. Para la tripulación de Grimson, seguir a los dos marineros habría sido un serio problema. Pero ese día, Grimson recibió una buena noticia que le proporcionó una solución más rápida y fácil. El capitán de ese barco había leído en internet que el barco estaba relacionado con la desaparición de Birna, y temiendo que esos hombres estuvieran involucrados, decidió regresar a Islandia con la tripulación. Decidió decirles a Thomas y a Nicholas que el motor se había averiado y que había que repararlo. El capitán también cortó el wifi del barco para que los dos hombres no pudieran leer las noticias relacionadas con el caso. Temprano al día siguiente, 6 miembros del equipo especial subieron a bordo de un helicóptero y se dirigieron a encontrar el barco mientras entraba en aguas islandesas. A pesar del mal tiempo y el mar agitado, los oficiales lograron aterrizar de manera segura en la cubierta. Thomas y Nicholas fueron detenidos allí y confinados en su área. 12 horas después, el barco llegó a Islandia. A su llegada, los detenidos fueron llevados a la comisaría de Reykjavik, donde comenzó el interrogatorio de inmediato. Mientras tanto, las pruebas de ADN confirmaron que la sangre encontrada en el coche pertenecía a Birna. Los dos hombres fueron interrogados por separado y ambos negaron estar involucrados en la desaparición de Birna. Dieron la misma versión de lo que ocurrió la noche del viernes al sábado. El barco pesquero llegó de Dinamarca el miércoles 11 de enero de 2017 para recoger a nuevos miembros de la tripulación, y el viernes, las pocas personas que quedaban a bordo decidieron pasar la noche en la ciudad antes de retomar el mar. Nicholas tomó un taxi a Reykjavik para beber alcohol. Cuando Thomas llegó en el coche que había alquilado, su amigo estaba increíblemente borracho. Luego se dirigieron a otro bar. Fue ahí donde el coche rojo fue filmado por las cámaras de vigilancia. Fue en ese momento que Birna desapareció. Según su historia, tenían a 2 chicas en el coche en ese momento, pero Nicholas dijo que se había quedado dormido en ese momento y que no recordaba nada más. Reykjavik, Islandia. Thomas declaró a la policía que después de dejar a Nicholas en el puerto, poco después de las 6 de la mañana, estacionó al final del puerto y subió al asiento trasero del coche con las 2 mujeres, una de las cuales era Birna. Afirmó que luego dejó a las mujeres en una rotonda cercana, aproximadamente 1 hora después. La policía puso en duda fuertemente esta versión, porque conocía suficientes detalles sobre esa noche. El sábado por la mañana, a las 7, cuando la cámara mostró el coche rojo Kia alejándose del puerto, el teléfono de Thomas estuvo apagado durante 4 horas. El coche no apareció en ninguna de las cámaras de videovigilancia hasta las 11 de la mañana. Thomas declaró que había estado durmiendo en el coche todo ese tiempo, aunque los registros del contador de kilometraje indicaban que había recorrido una gran distancia durante ese periodo. Poco después, fue filmado comprando líquido de limpieza, ropa y bolsas plásticas en un supermercado. Afirmó que estaba tratando de quitar el vómito del asiento trasero, pero los expertos forenses ya habían encontrado rastros de sangre en el coche, por lo que estaba claro que estaba mintiendo. El médico que examinó a Thomas encontró rasguños por todo su pecho, lo que indicaba una lucha, y la policía notó que el permiso de conducir de Birna había sido encontrado en la basura del barco. Cuando se tomaron las huellas dactilares del permiso de conducir de Birna, encontraron las huellas de Thomas por todo el permiso. Los investigadores luego registraron la cabina de Thomas y encontraron 4,5 kilos de una sustancia prohibida, valorada en $2 millones.
También encontraron el ADN de Thomas en los cordones de las botas de Birna. Como todas las pruebas apuntaban a Thomas, su amigo Nicholas fue liberado después de 2 semanas. Thomas fue acusado de posesión de una sustancia controlada y de asesinato de Birna. Pero la cuestión de lo que realmente ocurrió no se resolvió. Las búsquedas para encontrar a Birna continuaron. Más de 800 voluntarios y 87 vehículos buscaron por el sur de la península islandesa y sus colinas nevadas y lagos congelados. Luego, el 22 de enero, 8 días después de su desaparición, su cuerpo desnudo fue encontrado en una costa aislada, a 26 millas del lugar donde se había desvanecido. El informe de la autopsia muestra que recibió un golpe en la cara, pero la causa de la muerte fue el ahogamiento, lo que significa que estaba viva cuando fue arrojada al mar. Nada prueba que haya sido agredida sexualmente. El descubrimiento conmocionó al país entero, y miles de personas se reunieron y marcharon por la calle comercial, depositando velas y flores en el lugar donde Birna había desaparecido. El funeral fue seguido por 2.000 personas, incluido el presidente y el primer ministro, en la iglesia más grande del país. Fue un día terrible para la familia y los amigos de Birna. En ese momento, Thomas, que continuaba proclamando su inocencia, fue juzgado. Cambiaron completamente de opinión e historia sobre lo que realmente había sucedido. Esta vez, declaró que Birna fue la única que subió sola en su coche esa mañana. Añadió que había detenido el coche para tomar aire y que luego Nicholas se fue con Birna para regresar poco después sin ella. Para sorpresa de todos, Thomas intentó entonces imputar el asesinato a su amigo, pero los 3 jueces no le creyeron, lo declararon culpable y lo condenaron a 19 años de prisión.